Bien, continuando con la unidad didáctica, taller de base de datos. Ahora estamos en el tema de relacionamiento de tablas, de lo que nos hemos propuesto. Y vamos a hacer la actividad número 7 sobre relacionamiento de tablas. Lo que usted tiene que aprender es a relacionar las tablas que se han creado. Lo que vamos a hablar son 8 temas: tablas principales, secundarios, vamos a hacer campos primarios, secundarios, descripción de relacionamientos y todo lo que son relacionamientos de 1 a varios, varios a varios, varios a 1. Bien, el ejemplo anterior, en el análisis, habíamos hecho el análisis de un sistema de biblioteca, en este caso el tecnológico, y habíamos identificado las entidades, y acá tenemos también las tablas que ya están convertidas, ¿no?, de entidades a tablas, ¿no? Entonces acá tenemos 5 tablas que también ya están con sus campos. Entonces lo que queremos hacer ahorita es colocarle sus relacionamientos. Bien, primero tengo que entender qué es una tabla principal. Una tabla principal es aquella que se relaciona con todas las tablas. Es aquella principal donde se conectan, se conectan todas las tablas. Entonces es una tabla principal. Entonces una tabla principal es aquella que contiene los campos primary key, secondary key, ¿no? Primary key de la misma tabla, y secondary key para poder relacionar, ¿no?, con los primary key de las tablas secundarias, ¿no? Entonces una tabla principal es aquella que tiene más movimientos de gestión. Entonces, como podemos ver acá, la tabla préstamos es donde hay más movimientos, ¿no? Si revisamos las tablas de libros, usuarios, casi no hay movimientos ahí. Es una sola vez donde se ingresan todos los datos y eso va a quedar constante, ¿no? Pero la tabla préstamos, todos los días aquí se va a generar movimientos. Entonces, una forma de identificar una tabla principal es cuando se genera bastante movimiento de gestión y almacenamiento de datos. Entonces, una tabla principal es aquella que tiene un autonumerador, tiene un contador que va a contar desde 1 hasta así sucesivamente. Cuando hablamos de tablas secundarias, son las tablas usuarios, libros, personal, carreras profesionales. Estas tablas solo pueden relacionarse con 1 o 2 tablas primarias, no pueden relacionarse con otras. Son aquellas que dependen de una tabla principal, ¿no? Va a depender mucho de la tabla principal, ¿ya? Si es que no va a existir una tabla principal, estas tablas secundarias van a estar en el aire, ¿no? O sea, estarían por gusto. Se necesita una tabla principal para poderlas conectar. Entonces son aquellas que solo tienen un campo primary key, como usted puede ver acá: código de DNI, usuario, código del libro, código de personal y código de carrera profesional. Es primary key, son campos primary key. Eso significa que este campo no pueden repetirse datos dentro de un campo primary key. Eso significa, ¿no? Son aquellos que no tienen un contador numérico, no tienen, sino simplemente tienen un campo de tipo texto, ¿no?, que los identifica. Ahora, los campos primarios o primary key se identifican con una llave, ¿no? Se les llama primary key o clave primaria o llave primaria, se tiene diferentes nombres. Aquellos donde sus datos no pueden repetirse, por ejemplo, de los usuarios. Si hablamos de la tabla usuarios, acá podemos ver de que el código de DNI del usuario está definido como primary key, ¿no? Si usted nota, acá hay una llavecita. Esa llavecita significa primary key. ¿Qué significa eso? De que es campo primario, donde no se pueden repetir los datos. Entonces, cuando yo reviso el código de DNI de un usuario, nunca se va a repetir ese mismo DNI de un usuario con otro usuario. Nadie tiene el mismo código de DNI. Entonces, por esa razón, ¿no?, es clave primaria y se identifica con una llave. Igual, en código de personal, dentro del personal lo vamos a clasificar también por DNI. Tampoco, ¿no? No se puede repetir un mismo código de personal. No se puede repetir, ¿no?, en préstamos también, ¿no? El contador vendría a ser clave primaria, ¿no? Entonces, tampoco se va a repetir dos unos, ¿no? Yo no puedo decir 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7. No se puede. De frente es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente tiene que avanzar. Entonces son campos primarios donde no se pueden repetir sus datos. Mientras tanto que los campos secundarios, solamente estos pueden ser, los campos secundarios pueden crearse dentro de las tablas principales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la tabla préstamos. Si usted ve lo que estoy resaltando, esta es la tabla préstamos. Tiene un primary key, un campo primario, pero mira, sorpresa, tiene 4 campos secondary key. ¿Está notando? Son 4 campos secondary key. Los campos secondary key me va a permitir, o los creo, se crean para poder conectarlos, ¿no?, con los primary key.
Entonces, la única forma de conectar una tabla primaria con una tabla secundaria es a través, ¿no?, de los campos primary key y secondary key. Y los secondary key tienen que estar en una tabla principal. Entonces, la tabla préstamos es una tabla principal, por lo tanto, necesita tener su secondary key. Ahora, la tabla usuarios también viene a ser una tabla secundaria, una tabla primaria, pero en segundo orden. ¿Por qué? Porque, miren, yo he puesto el código de DNI del usuario, pero estoy poniendo el código de carrera profesional. Entonces, el código de carrera profesional se va a conectarse, ¿no?, a otra tabla de carreras profesionales. Ojo que estamos en el modelo entidad-relación. Entonces, por lo tanto, también es un campo principal, pero de segundo orden, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, del ejemplo anterior de biblioteca, los datos de los registros serían como usted está viendo acá. Entonces, la forma de ingresar datos sería de esta forma, ¿no?, de lo que hemos creado. Ahora, si hablamos sobre descripción de relacionamientos, aquí hay algunas pautas que yo tengo que considerar, que son muy importantes estas pautas, para hacer un relacionamiento correcto. Porque si yo no respeto estas pautas generales, no voy a poder relacionar. Por ejemplo, pauta 1 dice, se tiene que identificar o existir tablas principales. Punto 2, se tiene que identificar también tablas secundarias. O sea, una base de datos debe tener bien identificado tablas principales y tablas secundarias. ¿Me entiende? Si es que no existe una principal, entonces no está cumpliendo esta regla. Hay que analizar ese sistema. El punto 3 dice, se tiene que indexar o existir campos primarios en todas las tablas. O sea, todas las tablas deben de tener su llave principal o campos primarios. Punto 4, se tienen que identificar campos secundarios en las tablas principales, los secondary key, lo que hablaba. Porque si no, ¿cómo voy a conectar una tabla primaria con una secundaria? Tiene que existir, ¿no?, identificar los campos secundarios, ¿ya? Ahora, los nombres de las bases de datos y nombres de tablas deben tener un nombre técnicamente desarrollados. No los puedo poner así por así como el nombre de una entidad, sino tienen que tener nombre técnicamente desarrollado como para poder analizarlo, para poder encontrarlo, ¿no?, describirlo en el futuro. Punto 6. Se permite un máximo, dice, de 2 tablas principales. Pueden ser 2, pueden ser 3, pero no más, ¿no? Porque esto va a crear confusión, ¿me está entendiendo? Si es que son más de 2, 3, eso significa de que estás agarrando un poco muy grande el sistema, que hay que partirlo en 2 o en 3. El punto 7 dice, las tablas relacionadas pueden relacionarse con otras tablas, que serían tablas subrelacionadas. Es efectivamente, esto va a suceder cuando hablo con otras tablas, o sea, subrelacionadas. Está hablando acá de que los datos de una tabla principal con otro principal de segundo orden van a tener que conectarse entre ellas, ¿no? O sea, de eso estamos hablando. ¿Ya? El punto 8, se tiene que identificar los campos donde los datos no pueden repetirse. Efectivamente, todo lo que son primary key no deben repetirse, ¿no? Entonces, yo tengo que saber identificar bien eso. Punto 9, se tiene que identificar los campos donde los datos sí se pueden repetir. Entonces, una tabla tiene campos que no se pueden repetir sus datos, pero también hay campos que sí se pueden repetir. Yo también tengo que identificar eso. Punto 10. Examinar que los campos no pueden repetirse con el mismo nombre. Efectivamente, los nombres de campo no pueden repetirse con el mismo nombre. Siempre hay que ponerle un subguión y el nombre de la tabla en el que está siendo creado, ¿no? Si no tiene estas pautas obligadas, va a ser muy difícil el relacionamiento de las tablas. Como pueden ver acá, ya está relacionado, miren, las llaves, ¿no? Cada uno tiene su propia llavecita. Si usted está viendo que estoy marcando, entonces significa que son claves primarias, ¿ya? Indexaciones primary key, donde los datos no pueden repetirse. Pero en la tabla principal préstamos tenemos los secondary key. Mira, son 4 secondary key, ¿me está entendiendo? Entonces, como son 4 secondary key, entonces yo puedo relacionar una tabla primaria con un secondary key, una tabla, ¿no?, primaria con un secondary key. ¿Está notando? Un campo primario con un campo secundario, un campo primario con otro campo secundario, ¿no? Un campo primario con otro campo secundario, ¿no? O sea, esa es la forma como se tiene que relacionar. Ahora, los relacionamientos existen de uno a varios. Uno significa donde no se puede repetir y varios significa donde sí se puede repetir, ¿no? Entonces, usted puede ver acá, hay un relacionamiento de uno. Uno significa la llave, ¿ya? Varios significa los libritos que he puesto como una forma de demostrar los secondary key. Ahora, cuando hablo de varios a uno, es simplemente algo. Muchísimas gracias.